Bueno, estamos saludando a todas las personas que en este momento nos están escuchando por Facebook, por YouTube, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero, no hay más. Un Dios grande, un Dios inmenso, un Dios poderoso. Un Dios tan grande que, imagínense, mi hermano, mi amigo, vamos a hacer una comparación. La Tierra, el Sol, es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y hay estrellas que es 1.000.000 de veces más grandes que el Sol. Y como el Sol y como esas estrellas, hay billones y billones de estrellas en el universo. Quiero decirle que Dios es tan inmensamente grande que las coge así en su mano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Bueno, vamos a entrar en el tema. Vamos a dar una conferencia pues en esta hora del día y vamos a hablar sobre el nombre de Dios. Es interesante hablar sobre el nombre de Dios, porque por medio del nombre nosotros obtenemos salvación y muchos beneficios de parte de Dios. En otras palabras, el Evangelio sin el nombre de Dios no sería Evangelio, no tendría poder. Cualquier cosa que hagamos sin el nombre de Dios no da resultado, hablando espiritualmente. Vamos entonces a leer por las Sagradas Escrituras y a ver algunos hombres que quisieron saber el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, pero no les fue revelado el nombre de Dios, porque todavía no era el tiempo, todavía no era la hora cuando Dios iba a revelar su nombre. Porque quiero decirle a mi hermano y amigos que me escuchan que el nombre de Dios fue revelado para usted y para mí. No fue revelado para los antiguos. A pesar de que eran hombres de Dios, eran hombres santos, algunos eran profetas, eran algunos patriarcas, y eran hombres que andaban en el camino de Dios, como David, como Moisés, como Manoah, y así sucesivamente, como Jeremías, todos los profetas. Tal vez ellos, algunos, quisieron saber cuál era el nombre de Dios, pero no les fue conseguido este privilegio de poder saber cuál era el bendito nombre de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad solamente el nombre de Dios era impronunciable y existía lo que se llamaba el tetragramatón, que consistía de la letra L, la H, la W y la H. No tenía vocales. A través de los siglos, de los años, los eruditos, los hombres, les colocaron las vocales perdón, y comenzaron a llamarle Jehová. Pero el nombre antiguo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era un nombre impronunciable. No se podía pronunciar. El tetragramatón no se podía pronunciar. Por eso muchos hombres de Dios, entre estos vamos a hablar de Manoah. ¿Quién era Manoah? Manoah era el padre de Sansón. Era un varón de Dios, un profeta, un hombre de Dios, un hombre temeroso a Dios. Mas no su hijo, que tuvo muchas falencias espirituales, ¿no? Ya ustedes la conocen. Vamos entonces a mirar un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13,
y el verso 17 y 18. Si quieren van apuntando las citas para que ustedes aprendan un poco más sobre el nombre de Dios, porque a veces estamos en las congregaciones, estamos en la iglesia y simplemente vamos y damos palmadas de aplauso y gracias a Dios por eso, oramos al Señor, oramos por los enfermos y todo eso, pero de aprendizaje a veces obtenemos poco. ¿Por qué? No por el pastor que usted tenga, sino porque no nos preocupamos por escudriñar las escrituras. Entonces vamos en ese momento a apuntar, ahí apunten, que vamos a hablar sobre este tema que es extremadamente importante, el nombre de nuestro Dios. Entonces, Jueces, capítulo 13 y el verso 17 y 18 dice la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Manoah, ya sabemos quién es Manoah, ¿no? Al ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le ha presentado a Manoah. ¿Cuál es tu nombre? Para cuando se cumpla tu palabra te honremos. En otras palabras, Dios se le presentó a Manoah por medio de un ángel. Esto quiere decir, y esto se llama una teofanía, que quiere decir aparición de Dios en forma corporal momentáneamente en la tierra. Eso es una teofanía. Entonces dijo Manoah, vamos a repetir esto, al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Manoah quiso saber el nombre de Dios. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? El ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿No le parece como conocido esa palabra, esa frase admirable? Isaías 9:6, cuando dice: Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, Dios no le quiso revelar el nombre a los antiguos, por muy santos que hayan sido, por muy justos, por mucho que anduvieran en justicia, porque ellos llevaba todo a su tiempo, porque Dios tiene todo, como dice por ahí un protagonista, todo fríamente calculado. A él no se le pasa nada por alto. Él sabe lo que pasó hace millones y billones y billones y billones de siglos atrás, y no se le ha olvidado nada. Y también sabe lo que ha pasado de ahí para acá, y también sabe lo que va a pasar mucho más adelante, ¿no? Dentro de 1.000 millones de años, Dios ya sabe lo que va a pasar dentro de 1.000 millones de años. Entonces tenemos un Dios grande, un Dios en el cual nosotros también podemos confiar, ¿no? Vamos entonces a mirar otro hombre de Dios. Vamos a hablar de un hombre también que anduvo en perfección, un hombre justo. Se llama Moisés. Este hombre, este varón de Dios, también quiso saber cuál era el nombre de nuestro Dios. Pero desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, a él no le fue revelado ese nombre. A su iglesia, a nosotros, sí le fue revelado ese nombre. Es tanto así que usted ve las otras congregaciones, así hablen de Jesús, pero ellos no tienen la revelación que usted y yo tenemos en este momento. Nosotros sabemos cuál es el nombre de Dios. Él le pregunta a un trinitario: ¿cuál es el nombre de Dios? Dice que es Jehová. Le pregunta a un testigo de Jehová: ¿cuál es el nombre de Dios? Dice que es Jehová. Luego le vuelve y les hace la pregunta: muéstrenme en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, a donde dice que el nombre de Dios es Jehová. No te lo van a poder mostrar, porque el nombre como conocemos a Dios por Jehová en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que comienza de Mateo y termina en Apocalipsis, no aparece el nombre de Jehová, sino que aparece el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesús.
Vamos a leer entonces, mis queridos hermanos y amigos, una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida, ¿no? Libro de Éxodo, capítulo 13 y el verso 14. Dice la Sagrada Escritura: dijo Moisés a Dios. ¿Quién dijo? Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque ya Dios se le había presentado a Moisés en una zarza. Esto se llama teofanía. Ya les había dicho qué quiere decir teofanía, ¿no? Teofanía es una aparición de Dios temporalmente en la tierra en forma física. Antes se le presentó a Manoah por medio de un ángel. Ahora se le presentó a Moisés en medio de una zarza. Y así sucesivamente a los hombres de Dios, Dios usó muchas veces como el ángel de Jehová y como objetos para poderse presentar a los hombres en forma de teofanía. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. No le declaró el nombre. Dios no le declaró el nombre a Moisés, a pesar de que Moisés ya era un hombre que Dios lo había preparado en justicia, o lo estaba preparando en justicia. Como sabrá que la Biblia dice que más adelante que él fue recto, justo, temeroso a Dios. Él fue un hombre perfecto. Lo mismo fue Job. Job fue un hombre perfecto. Noé también fue un hombre perfecto delante de la presencia de Dios. David fue conforme al corazón de Dios. Pero estos hombres, a pesar de que tenían estas cualidades, no les fue revelado el nombre de nuestro Dios. Pero nosotros, siendo imperfectos, siendo hombres imperfectos, a Dios le plació revelarnos ese nombre precioso y ese nombre maravilloso de nuestro Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano querido y mi amigo? Porque Él nos ha justificado con la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos lava de todo pecado. Isaías capítulo 9 y el verso 6 también habla ahí: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué quiere decir con esto en cuanto al tema que estamos dando? Ahí, en ese texto y en muchos textos de la Biblia, Dios habla de una forma implícita, hablando del nombre de Dios, pero no declaró todavía el nombre tampoco a Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. El nombre de ese niño no era ni admirable, ni consejero, ni Dios fuerte, ni Padre eterno. Porque usted, por ejemplo, puede ser padre, puede ser madre, pero usted tiene un nombre. Puede llamarse María, el otro puede llamarse Raúl. Tenemos un nombre. Yo soy padre, y como padre, si a mí me dicen padre y hay muchos hombres ahí reunidos, pues difícilmente voy a voltear a mirar, porque padres pueden haber muchos. Pero mi nombre es Fernando. Entonces, mis queridos hermanos, a Isaías tampoco le fue revelado el nombre que es sobre todo nombre. Nombre maravilloso, nombre poderoso, nombre que nos va a servir a nosotros, a la iglesia del Señor, para la salvación. Vamos a leer
un texto muy conocido que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 52 y el versos 5 y 6. Dice la Sagrada Escritura: ahora, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar continuamente, y continuamente es blasfemado mi nombre. Luego sigue diciendo el texto sagrado: por tanto mi pueblo, habla de mi pueblo, sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Una profecía de parte de nuestro Dios, hablada por el profeta Isaías. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ya Dios estaba comenzando a declarar y a decir y a mostrar que Él, como Dios todopoderoso, como Dios grande y maravilloso, Él tiene un nombre, el cual lo iba a revelar más adelante. No lo iba a revelar en la antigüedad, no se lo iba a revelar a los profetas ni a los patriarcas, ni se lo iba a revelar a ninguno de aquellos hombres, sino que Él tenía un tiempo. Vamos a leer entonces cómo fue que este nombre fue revelado para esta época. Ya sabemos que para la antigua época, los profetas, patriarcas, los hombres de Dios, a ellos no les fue revelado ese nombre. Pero a nosotros, a la iglesia del Señor, a los apóstoles, les fue revelado el nombre de Dios. Por eso es que usted ve en el Nuevo Pacto, comenzando en el de Mateo y terminando en Apocalipsis, que son 27 libros del Nuevo Testamento, usted observa que ahí nunca va incluido el nombre de Jehová, excepto que haya una mala traducción de las Escrituras, como las que tienen los testigos de Jehová, que en 2 o 3 ocasiones incluyen el nombre de Jehová, pero eso es una mala traducción de las Sagradas Escrituras. Entonces, sigamos adelante. ¿El nombre de Dios de dónde vino? Bueno, si Dios vino del cielo, el nombre de Dios también vino desde arriba de los cielos, no vino de la tierra, como se acostumbra hoy en día. Por lo menos mi nombre vino terrenalmente. Por lo menos yo me llamo Luis Fernando. ¿Por qué mi mamá quiso ponerme Luis Fernando? Porque resulta que yo fui criado en Cali, aquí en Cali, Colombia. Fui nacido en el barrio San Luis. Luego de ahí, cuando mi madre estaba encinta, que ya estaba por dar a luz, dice que se montó en un bus viejo, porque cuando eso no había taxi ni nada, es un bus viejo que se llamaba Verde San Fernando. Y este bus estaba vacío, ¿no? Pero este bus, el Señor la llevó hasta la clínica San Fernando. Y el doctor que atendió a mi madre se llamaba Luis Fernando. Entonces, por ello a mí me pusieron Luis Fernando. Y fuera de eso, fui criado en el barrio San Luis. Entonces, todos los nombres terrenales aquí tienen alguna causa. Algunos les ponen el nombre de un artista, el nombre de un protagonista de una novela. Algunos por allá le ponen el nombre de algún hombre importante, algún militar o algún protagonista. La gente ve novelas y todo eso, ay, voy a ponerle a mi hijo ese nombre, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad colocaban los nombres porque todo nombre tenía un significado. David tiene un significado, Jeremías tenía un significado, Moisés quiere decir sacado de las aguas, por eso le pusieron Moisés, tiene un significado, y así sucesivamente. Todos los nombres, Abraham tenía un significado. Usted se acuerda de que Saulo le pusieron ya por nombre luego Pablo,
Petro, le pusieron Petro y así sucesivamente. Todos esos nombres tienen un significado en la antigüedad. Mas la cultura de aquí, para hoy en día, no es así. Entonces, el nombre de Jesús dado desde arriba de los cielos tenía un significado. Y el primero que se le fue dicho el nombre, no que se le fue revelado, porque el nombre todavía no había sido revelado, ni Dios se lo iba a revelar a este personaje. Era al ángel Gabriel. Al primero que ya vamos a ver el texto bíblico, porque todo, la Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No porque a mí me parece, o porque yo por algo escuché, o así sucesivamente, no. Hay que hablar conforme a las sagradas escrituras. Lo que yo diga hay que confirmarlo con lo que dice la palabra de nuestro Dios. No puede uno ir enseñando cualquier otra cosa o ir tirando así palabras porque la gente está oyendo y hay unos que ingieren y pueden comer levadura. Entonces, por eso no hay que darles levadura, hay que darles palabra de nuestro Dios. La palabra viva y eficaz, la que puede salvar a nuestras almas. Entonces, al primero que le fue anunciado, no revelado, no vamos a confundir esa palabra, anunciado el nombre, es al ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque este ángel quiere decir mensajero. Dios le dijo al ángel, ve a tal ciudad y di esto y esto y esto. Y el ángel vino y solamente obedeció, ni siquiera cuestionó, ni siquiera dijo por qué, y eso qué quiere decir, que es Jesús. Para él yo creo que era un nombre extraño, un nombre que estaba oculto, pero ya Dios lo había destapado, pero todavía no lo había revelado. Vamos a leer entonces San Lucas, capítulo 1 y el verso 26 al 31. Nos narra la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios. ¿A dónde? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la descendencia de David, linaje de David en Jesucristo. El nombre de la virgen era María. A eso fue que Dios mandó al ángel, al mensajero. Pero ya después de ese mandato, ya el mensaje nos toca a nosotros, ¿no? Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, o sea, un saludo, la saludo como decir buenos días, buenas tardes. Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando qué saturación sería esta, o sea, qué espanto, se asustó, sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de nuestro Dios. Y luego le dice: y ahora concebirás y darás en tu vientre y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pondrás por nombre Jesús. Por primera vez Dios declara su nombre aquí en la tierra. Un nombre que nos ha traído a nosotros, la Iglesia del Señor, bendiciones. Nos ha traído, ya más adelante vamos a ver eso si alcanzamos y si no lo dejamos para la segunda parte. Nos ha traído a nosotros bendiciones, nos ha traído salvación, nos ha traído sanidad, porque los apóstoles todos siempre predicaron en su nombre. Entonces, el primero que le fue anunciado fue al ángel. La segunda que le fue anunciado el nombre fue a María, la madre de Jesús. Y el tercero que le fue anunciado, no revelado, sino anunciado el nombre, fue a José. Mateo capítulo 1
Y el verso 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Hoy en día hacen lo contrario: primero se juntan y quizás de pronto se casan, pero antes no era así, antes había temor de Dios. Se halló que había concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No fue por voluntad de hombre, no fue porque José lo quiso y María lo quiso, no, por el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente, porque José pensó que María le había puesto los cachos. Y pensando él en esto, eso lo tenía turbado. He aquí un ángel del Señor, el mismo ángel de allá, se le presentó aquí a José, el ángel Gabriel. Y le dijo, José, se le presentó en sueño y le dijo: José, hijo de David, de la descendencia de David, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Llamará su nombre cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¿Llamará su nombre cómo? Jesús, porque él es Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Jehová en el antiguo pacto también quiere decir Salvador. Es la misma persona, es el mismo ser. Y sigue diciendo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará, nuestro Salvador, a su pueblo de todos sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño que nació en Belén, Isaías capítulo 9, verso 6, ese niño que nació en Belén era el mismo Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Pero esos tres títulos no eran el nombre de ese niño. Nació en Belén y luego el ángel mandado por Dios dijo de que ese niño se iba a llamar Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. No le pusieron el nombre de un protagonista, ni el nombre de un rey de por allá de los antiguos, ni Nabucodonosor, ni nada de eso, que pusieron Jesús, que quiere decir Salvador. Un nombre sacado y extraído del cielo, traído de arriba de los cielos, no de acá abajo de la tierra. Por eso es que un nombre grande, maravilloso, un nombre potentoso, un nombre poderoso, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Jesús quiere decir Salvador, y ese nombre tiene la potestad y el poder de hacer muchas obras en el ser humano. ¿Por qué razón? Se preguntaba alguien, ya nosotros lo sabemos. Porque es el nombre de nuestro Dios. Por eso es que es un nombre inmenso, por eso es que los demonios se sujetan en ese nombre, por eso es que hay salvación en ese nombre. Ya más adelante vamos a ver eso. Por lo menos usted le dice a un demonio: en el nombre de Jehová, sal de ahí, el demonio no se te va a sujetar, porque ese nombre no ha sido dado para salvación. Simplemente fue un nombre que se le colocaron las vocales y se le llamó Jehová. Pero ese no era el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, como dijimos ahora, era un nombre oculto. Y las letras eran Y, H, W, H. Esto se conoce como el tetragramatón. Era un nombre oculto, un nombre impronunciable, porque no tenía las vocales, solamente eran las consonantes, ¿no? Entonces vamos a mirar. Ya miramos que Jesús es Salvador, ya estamos mirando que Jesús es el nombre de Dios, pero Jesús, aquel niño, vino a dar a conocer el nombre de Dios. No vino a dar a conocer el nombre de Gabriel, del ángel Gabriel o del arcángel Miguel,
sino que vino a dar a conocer el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer esta porción de la Sagrada Escritura para que entendamos más la palabra de nuestro Dios y el tema que estamos mirando en esta hora del día, que es un tema extremadamente importante, que es el nombre de nuestro Dios. San Juan, capítulo 17, y el verso 6. Vamos a leer entonces, ¿qué dice? Palabras textuales de Jesús cuando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado ¿qué? Tu nombre a los hombres. A eso vino nuestro Señor Jesús, a manifestar el nombre de Dios, a publicar el nombre de Dios, pero no para que ustedes sepan como lo hacen las otras congregaciones. No, yo sé que se llama Jesús y solamente Jesús. No, para que nosotros cojamos esa arma poderosa de Jesús, del nombre, y la guardemos en nuestro corazón para que cuando la podamos usar, la usemos con poder, ¿no? Pero todo esto tiene que tener su contexto. Vamos a mirar el contexto de las Sagradas Escrituras. Ahí mismo, en San Juan capítulo 17 y el verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba ¿en qué? En tu nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús, el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesús. Por eso, mi estimado amigo que me está escuchando y hermano que me está escuchando, usted mira desde Mateo hasta Apocalipsis y va a mirar los apóstoles. Efesios capítulo 2, un texto que me gusta mucho y es el lema de esta congregación. El verso 20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nuestra doctrina no se basa en apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo, es una doctrina vana y no se puede enseñar. Es una doctrina que está basada en la arena, en la tierra, que vienen los vientos y se la llevan y nada pasa. Pero si nuestra doctrina está fundamentada en esa base que es Jesucristo, así vengan vientos o vengan truenos o venga lo que se venga o vengan terremotos, tsunamis o lo que sea, van a caer sobre esa roca llamada Jesucristo y la doctrina va a quedar ahí establecida. Nuestro fundamento tiene que ser en apóstoles. Los apóstoles nunca hablaron de otro nombre para salvación, nunca hablaron de otro nombre para sanidad. Siempre en la Biblia, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, habla siempre de un solo y verdadero nombre: el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces para confirmar las palabras que estoy diciendo, porque no hay que hablar es conforme a lo que está escrito. No hay que hablar palabras por hablar, porque hay muchos predicadores que hablan filosofías, que hablan pura bla 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 bla, pero no confirman lo que están hablando por medio de las Sagradas Escrituras. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y dice: la suma de tu palabra. ¿Qué es la suma de tu palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad. Cuando yo estoy enseñando un tema o alguien está enseñando un tema, tiene que tomar la suma de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces decíamos que los apóstoles no hablaron en ningún otro nombre para salvación.
Los apóstoles, el apóstol Pedro, Pablo, y todos aquellos hombres de Dios, Mateo, Juan, y todos aquellos varones de Dios, los 12 apóstoles, siempre hablaron de un nombre. Usted lo va a ubicar en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Juan en Apocalipsis habla de ese nombre poderoso de Jesús. Y en Mateo también habla de Jesús. Y todos los apóstoles no se cansaron, no se saciaron y hablaban de Jesús. Y uno de esos dijo, en ningún otro hay salvación, y así sucesivamente. Ya vamos a mirar esa parte. Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A ese niño que había nacido. El ángel le dijo lo que leímos ahora a María, y le pondrás por nombre Jesús. Ese nombre vino de arriba, mandado por Dios, publicado por el ángel, dicho a María y dicho a José, y con esa orden pusieron por nombre Jesús. Y aquí dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Efesios 2:9. ¿Qué quiere decir sobre todo nombre? No hay otro nombre más grande, más poderoso y más inmenso que este nombre. Así usted se lo rebusque. Así diga usted que por ejemplo, que es el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, que es de pronto el religioso más grande, Papa, y así sucesivamente. Esos nombres son como basura delante del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque vino por ordenanza del mismo Dios, y Dios dijo, y a ese niño se le va a poner mi nombre. Yo que me llamo Jesús, a ese también le vas a poner Jesús. Ese nombre estaba oculto y no se lo quise declarar a Moisés, no se lo quiso declarar a Manoah, no se lo quiso declarar a David, no se lo quiso declarar a Isaías. Ahora he comenzado a declarar este nombre, porque es nombre sobre todo nombre, porque la raza humana necesita de este nombre maravilloso y glorioso. Verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que si en el reino de los cielos hay nombres, ahora dijimos que Gabriel, por allá se habla del arcángel Miguel, y algunos muchos son nombres, porque Dios a todos le tiene su nombre. Por lo menos dice que la Sagrada Escritura que hay billones, no millones, no billones y billones y billones y billones y billones y billones de estrellas, y dice que Dios las llama a cada una por su nombre, no se le olvida, a cada una por su nombre. Lo mismo en el reino de los cielos, hay billones y billones, no millones, no billones y billones. Un billón son 1000 millones. O sea, hay billones y billones y billones y billones y billones de seres en el reino de los cielos que glorifican su nombre, y todos tienen un nombre, y a todos Dios los llama por su nombre. ¿Cómo se llaman? No sé. ¿Lo vamos a saber más adelante? Creo que sí, pero más adelante lo sabremos. Entonces, todos ellos tienen su nombre, y dice la Sagrada Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba del cielo y abajo de la tierra. Ya dijimos que había billones y billones en el cielo. Llámese como se llame, todos tienen que arrodillarse ante ese nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre de Dios. No es solamente el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, es el nombre de nuestro Dios. Y cualquier ser que haya allá arriba tiene que doblegarse ante ese nombre maravilloso, poderoso, majestuoso, ese nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice, y abajo en la tierra hay aproximadamente, según los estudiosos,
aproximadamente 7.000 millones de personas en la tierra. Si no hay 7.000, se aproxima ya a los 7.000 millones de personas. Y dice, y también de los que están abajo en la tierra, todos esos 7.000 millones, y los que han muerto más, que han sido más de 7.000 millones, tarde que temprano tienen que doblegar su rodilla, porque está escrito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así no quieran, así sean muy orgullosos, así digan yo tengo mucha plata, o así digan yo tengo demasiadas propiedades, pero tarde que temprano las rodillas tienen que doblegarse ante ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Cuántos señores tenemos? Un solo Señor. Toda lengua confiesa que Jesucristo es Dios. ¿No dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un Dios que es sobre todos y un Padre. Tenemos un solo Señor, se llama Jesucristo. En el antiguo pacto se conocía como Señor Adonai, o más adelante como Señor Jehová, pero ahora Señor Jesús, a mucho honor, somos los Jesusolos, el Señor Jesucristo. Ofensivamente nos dicen Jesusolos, pero a mí cuando me dicen Jesusolo, para mí es un honor. Mejor dicho, trato de sacar pecho, claro que no tengo mucho, pero trato de sacar pecho y me siento orgulloso cuando me dicen Jesús solo, porque no necesita a nadie más, tenemos a Jesús y solamente a Jesús. Entonces, estamos hablando de una parte de la unicidad de Dios, porque la unicidad de Dios se comprende en muchas partes, en muchas enseñanzas. Y hoy estamos hablando de el nombre de Dios, no del nombre de la segunda persona de la Trinidad, no del nombre de la segunda persona de la Trinidad, sino el nombre de nuestro Dios, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no es el nombre simplemente del enviado, del que hizo los mandados al papá. No, estamos hablando del nombre de nuestro Dios. Entonces, ya dijimos que era un nombre que Dios había mandado al ángel para dar a conocer que ese niño se iba a llamar Jesús. Pero, ¿a dónde estuvo entonces la revelación? ¿En qué parte obtuvieron los apóstoles y los grandes hombres de Dios mencionados la revelación del nombre de Jesús? Por allá, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía no conocía a Dios. Por allá, cuando Jesús hizo un milagro y calmó la tempestad en alta mar, los apóstoles dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Por allá, algunos hombres mandaron a aprender a Jesús y no pudieron, y fueron otra vez donde los que lo mandaron y dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre así. La gente todavía no conocía quién era Jesús. Los apóstoles todavía no conocían para qué era el nombre de Jesús. Pero esta revelación le fue dada, y no solamente esta revelación del nombre, sino toda la revelación, dice que les abrió el entendimiento para que entendieran todas las escrituras en el día del Pentecostés por el Espíritu Santo. Ahí los apóstoles les fueron abiertos los ojos espirituales y publicaron de ahí en adelante quién era Jesús.
Romanos capítulo 9, verso 5, el apóstol Pablo dijo que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Primera es San Juan capítulo 5 y el verso 20. Juan, que estaba en el Pentecostés, dijo: Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro dijo que Jesús era el Salvador y era Dios. Y así sucesivamente, de ahí para allá comenzaron a publicar y comenzaron a anunciar. Y no solamente eso, sino que también comenzaron a bautizar en el único nombre que hay, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les fue revelado por el Espíritu Santo quién era nuestro Señor Jesucristo. Y leemos la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Cómo le fue revelado el nombre a estos hombres, a los apóstoles? Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 38. Luego más adelante Pedro vuelve a bautizar a gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 48. Luego Felipe también bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 12 al 16. Pablo no estuvo en el Pentecostés, pero también fue lleno del Espíritu Santo, bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y el verso 5. Entonces, ¿por qué estos textos bíblicos? Porque estamos hablando del nombre sagrado, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que estaba mandado por nuestro Dios. En Mateo capítulo 28, verso 19, cuando dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Jesús mandó a bautizar en el nombre, y los apóstoles bautizaron en el nombre, y no solamente bautizaron en el nombre, sino que hicieron sanidades en el nombre y predicaron que en ese nombre solamente había salvación. Los apóstoles todo lo hicieron en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó allá en la carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 17: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. No exceptúa nada. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Cuando yo inicio a predicar la palabra de nuestro Dios, no puedo iniciar como hacen los trinitarios. Ellos dicen: vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es antibíblico. Esto es antibíblico porque la Biblia dice: todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cuando un trinitario bautiza en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está faltando a lo que dice la Sagrada Escritura, porque el cumplimiento es en el nombre de Jesucristo. Los textos que ya les he dado: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 19:5, Hechos capítulo 10, verso 48, y así sucesivamente todos los apóstoles bautizaron en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta por qué tan importante, hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El apóstol Pablo, un referente para muchos cristianos, para nosotros, los de la Iglesia del Señor, dijo, Colosenses capítulo 3, ya lo repetimos, ya lo dijimos, y el verso 17: todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabras, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también nos lo enseñó. Vamos a leerlo allá en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, y el verso 44 en adelante dice la Sagrada Escritura: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento, lo que decíamos ahora, para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, verso clave. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mandato también fue principalmente de Jesucristo. Por eso dijimos ahora que nuestra doctrina tiene que ser basada en apóstoles y en profetas, y siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, no en otro nombre, en ese nombre que le fue dado a él, el nombre del mismo Dios, el nombre que bajó desde el reino de los cielos para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Entonces miremos una importancia del nombre. El Hijo fue llamado Jesús, eso ya lo leímos, pero vamos a volver a confirmar. Mateo capítulo 1 y el verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El Padre, a estos algunos no lo creen, así lo diga la Sagrada Escritura, el Padre fue llamado Jesús. San Juan capítulo 5 y el verso 43. Vamos a leer entonces San Juan capítulo 5 y el verso 43. Dice palabras textuales de Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniere otro en su propio nombre, a ese recibís. Él no vino en otro nombre, en su propio nombre, vino en el nombre del Padre. O sea que el nombre del Padre es Jesús. El nombre de Dios, que es el mismo de Jesús, no podemos hacer dos o tres divinidades. Y el nombre de Jesús es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Pero como todo, hay que confirmarlo por la palabra de nuestro Dios, por las Sagradas Escrituras. Entonces dije San Juan capítulo 14 y el verso 26 dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Más el Consolador, ¿cómo se llama el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Jesús. Por eso Jesucristo en la gran comisión, Mateo 28 y 19, les dio la orden: por tanto, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Entonces estamos mirando por las Sagradas Escrituras el nombre maravilloso de nuestro Dios. Vamos a leer por último, ya para terminar, que por el nombre de Jesús nosotros obtenemos muchos beneficios. Por último vamos a leer esta parte y lo dejamos entonces porque no terminamos. Para el próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a dar entonces esta segunda parte, esta segunda conferencia sobre el nombre de Jesús, la importancia de saber el nombre de Dios. Es bastante importante, ya, de que nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesús. ¿Para qué es el nombre?
Ya dijimos ahora, obtuvimos muchos, pero muchos beneficios. Y otra vez de nuevo, San Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó el mismo de siempre, un ángel del Señor, un enviado, un mensajero. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. O sea, les predicó el evangelio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué ha nacido en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién estuvo ahí? El mismo Señor, el único Señor que conocemos. Efesios, vuelvo y repito, 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. No como los otros que tienen el Señor Jehová, el Señor Jesús, el Señor Padre, el Señor Hijo, el Señor Espíritu Santo. Bueno, tienen una cantidad de señores entrando en un politeísmo. Nosotros, los de las iglesias unicitarias, tenemos un solo Señor. Entonces, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, el profeta Isaías capítulo 43 y el verso 11, palabras del mismo Jehová, del mismo Señor, del mismo Dios, cuando dijo: yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de él no hay salvación. Es el mismo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que se había presentado en el Nuevo Testamento, dándonos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso los apóstoles comenzaron a publicar, comenzaron a decir y comenzaron a predicar. El apóstol Pedro dijo, Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Métete eso aquí en la cabeza, aquí en tu corazón. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos obtener salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, verso 17 dice lo que dijimos ahora: todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Si vamos a iniciar una conferencia, un culto, lo hacemos en el nombre de Jesús. Aquellos de afuera lo hacen en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esto es antibíblico. Otros oran también en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, también es antibíblico. Jesucristo dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la importancia del nombre. Vamos a llegar entonces hasta aquí. La próxima conferencia, más adelante, el otro domingo, vamos a seguir hablando del nombre de Jesús. Sin antes, le estamos invitando a todas las personas que nos han escuchado, que me pueden ubicar por Facebook o por YouTube como Luis Fernando Pérez. Y para el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 7:30 de la noche vamos a dar otra conferencia. Miércoles 7 de la noche vamos a ponerle la fecha. Hoy estamos a qué fecha? Hoy estamos a 3, ¿no? Entonces, próximo miércoles 6 de julio, miércoles 6 de julio, vamos a dar otra conferencia y vamos a dar la conferencia el diezmo y sus engaños. Antes de usted preferir de mandar juicios, va a escuchar la conferencia.
porque todo es conforme a la palabra de Dios. Entonces, el diezmo y sus engaños para el miércoles, y para el próximo domingo vamos a dar la conferencia y vamos a seguir con esta conferencia de el poder del nombre. Bueno, Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Padre Jesucristo.